Não, ele não estava escutando. Agora nos escuta, Lucas? Agora eu escuto. Não, assim eu não vou escutar. Tem que desabilitar o mudo ali, Raquel, no seu computador ali. Vai ser aqui, então. Beleza. Pronto, agora vai. Aí eu estou escutando bem agora. Então, tá ótimo. Aí depois a gente só muda o local aqui. Não, vai mudar. Lucas, como diríamos, el piso es tuyo, así que puedes empezar a contarnos lo que nos ibas a contar el día de hoy. Eu vou fazer. Boa tarde. Vamos chegar. Estamos vindo de vários lugares. Que bom, que incrível que essa reunião está acontecendo aqui, que cada um de vocês chegou. Obrigada. Eu tenho a honra, a alegria e a satisfação de apresentar a vocês Lucas Ramalho Maciel. Lucas Ramalho Maciel fala de Brasília, está conosco por Zoom hoje, mas ele vai estar aqui na conferência do Impacto. Então, quem continuar vai ter oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. O Lucas, ele trabalha, na verdade, ele é um servidor de carreira do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do Governo Federal do Brasil. Nós vamos fazer um portunhol English, tá? Me interrompam e peçam ajuda se não tiverem compreendido. E o Lucas, desde 2017, é um contato nosso, como grupo jurídico do Sistema B, como advogados de impacto, como entusiastas, como teimosos da pauta de impacto no nosso país. O Lucas começou conosco como coordenador da Estratégia Nacional dos Investimentos em Negócios de Impacto, quando ela foi editada no decreto de 2017, depois reeditada em 2019, e agora foi reeditada em 2023. E o Lucas hoje, ele é secretário, ele vai poder falar, diretor da Secretaria de Novas Economias, dentro da Secretaria de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, ele vai nos contar hoje quais são essas ações do governo federal, o decreto, e o que a gente pode esperar para os próximos anos dessa gestão e da política de Estado que a gente conseguiu reeditar. Muito esforço. Lucas, por favor, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. E Raquel, a alegria é toda minha, uma satisfação enorme estar nessa tarde de domingo com vocês. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade aos organizadores da Latin Impacto por esse espaço, na pessoa da Constança, na pessoa da Paola, e, enfim, estou vendo a Aline passando aí várias vezes também, uma outra grande querida. Eu queria muito estar aí com vocês, hoje presencialmente. Infelizmente, tive que fazer algumas escolhas, não dava para estar presente durante todo o período do evento, então eu vou estar presente na quarta-feira. Hoje eu tenho que dar atenção para a família também, mas pedir licença para conseguir falar com vocês nesse período. E vou tentar ser muito breve para a gente poder aproveitar da melhor forma possível esses 20 minutos que a gente tem para conversar sobre impacto e podermos trocar o máximo que a gente conseguir. Eu fui convidado para falar sobre o panorama geral do ecossistema de impacto no Brasil. E eu entendo que esse é um tema fundamental. Eu acredito que as regras do jogo importam e elas definem a forma como os atores vão se comportar. E a gente precisa urgentemente mudar a forma como os atores se comportam. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar. Um minutinho, desculpa. E esse meu celular é novo e eu não consigo desligar ele. É um problema sério. Bom. Ai. É chato, eu já tô me sentindo bem velho, daqueles assim que não consegue mais mexer em aparelho eletrônico, o negócio tá feio. Bom, desculpa, gente. Consegui desligar aqui.
Então, eu acho que a gente tem que mudar, sim, rapidamente a forma como como os atores se comportam. Caso contrário, a gente vai continuar enchendo de plástico os oceanos, a gente vai continuar enchendo de lixo as nossas cidades, a gente vai continuar derrubando florestas para nos alimentarmos e a gente vai continuar excluindo as pessoas enquanto a gente produz os bens e consome os serviços que a gente necessita. A boa notícia que eu tenho para dar nesse sentido é que é uma grande notícia para o Brasil, é que a gente conseguiu derrotar o fascismo nas últimas eleições. O governo Lula iniciou e colocou a agenda ambiental no centro do governo. Hoje, no arranjo governamental de 37 pastas de governo, 18 possuem áreas dedicadas à questão ambiental. A minha Secretaria de Economia Verde, na qual estou trabalhando, ela é um exemplo disso. A gente inseriu no seio da pasta da indústria um departamento, uma secretaria responsável por pensar o desenvolvimento verde e sustentável. E a gente tem uma excelente notícia para dar nesses primeiros 7, 8 meses de governo. A gente conseguiu reduzir em 60% o desmatamento na Amazônia, em apenas 7 meses de governo. Se a gente parar para pensar na dimensão continental, na dimensão que é a floresta amazônica, os desafios que estão ali colocados, e toda tendência. Vocês estão me ouvindo? Está com problema no áudio? Vocês estão me ouvindo, não? Sim? Posso continuar? Ok. Então, se a gente pensar o que a gente conseguiu fazer nesses 7 meses, de reverter a tendência de aumento, ano após ano, do desmatamento com fronteira aberta, passando a boiada, do que foi o desgoverno anterior, é muito impressionante conseguir reverter essa tendência e reduzir e conseguir mostrar resultados tão concretos numa área tão difícil. A mensagem que fica é que governos importam, comando e controle importam, valorização dos serviços de fiscalização ambiental importam, e mensagem das nossas lideranças climáticas, aqui representada pela nossa ministra Marina, talvez a maior liderança climática do mundo, signifique muito. O desafio está, como é que a gente consegue transformar e aproveitar todas as vantagens comparativas que o Brasil possui em termos de biodiversidade, em termos de clima, em termos de potencialidade agrícola e agrária, e transformar em vantagens competitivas, posicionando o Brasil como uma potência ambiental inovadora e inclusiva. Acho que essa é a imagem de valor que a gente tem trabalhado, tentado inspirar e construir o Brasil no concerto das nações com uma potência de tipo novo, solidária, capaz de contribuir na iminência climática e capaz de incluir as pessoas nesse processo. Eu acho que a gente está fazendo isso por meio de 3 grandes programas, 3 grandes vertentes, 3 grandes eixos de articulação de políticas públicas no nosso governo. O primeiro é o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que tem buscado fazer todos os investimentos necessários de infraestrutura, promovendo a transição energética, construindo habitação, construindo rodovias, investindo em geração de energia, enfim, fazendo os investimentos necessários para que o país possa se desenvolver. O segundo é o programa de neoindustrialização, a nova industrialização, um termo cunhado pelo nosso ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, que consiste no fenômeno de promover a industrialização do país, investindo tanto em novas tecnologias que dialogam com a questão da 4ª Revolução Industrial, quanto também com uma nova indústria verde, uma indústria capaz de dialogar com a iminência climática, uma indústria capaz de promover a descarbonização e prover bens e serviços respeitando a natureza. E a gente vai fazer o processo de neoindustrialização do país ao mesmo tempo que a gente garante os direitos do nosso povo na área de habitação, na área de infraestrutura, na área de saneamento, na área de transporte e tantas outras. A gente vai conciliar
processo de crescimento e investimento em infraestrutura com o fortalecimento da indústria do nosso país. E, por fim, o terceiro grande eixo de articulação de políticas do nosso governo é o programa de transição ecológica, capitaneada pelo ministro Fernando Haddad, que tem, com muito brilhantismo, com muita capacidade, também nesses poucos meses de governo, alterar significativamente os indicadores macroeconômicos do nosso país. O país já voltou a crescer, a inflação já começou a cair, o desemprego já está caindo, as taxas de juros já estão sinalizando para baixo, a taxa de câmbio está mais favorável, e a gente, com a reforma tributária, vai conseguir, e aí a gente está falando de aspectos regulatórios, com a reforma tributária, a gente vai conseguir atrair mais investimentos que vão promover o crescimento do nosso país. E aí eu acho que, feito esse grande esse panorama geral de como é que está situada, a questão, a agenda ambiental no concerto das políticas públicas centrais de governo, a gente está muito feliz porque semana passada o presidente Lula assinou o decreto que cria a Estratégia Nacional de Economia de Impacto no Brasil. E isso é uma evolução da antiga Impacto, ela atinge uma nova envergadura, ela se associa a esses três grandes programas que eu mencionei anteriormente, no PAC, no Programa de Transição Ecológica e no Programa de Neoindustrialização do país, e a gente vai, a partir do mandato institucional que foi concedido a 25 órgãos de governo, incluindo o MIDIC, incluindo a Casa Civil da Presidência da República, incluindo o Itamaraty, incluindo o Planejamento e tantos outros órgãos de governo, incluindo todos os bancos públicos federais, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa, enfim, 25 órgãos de governo, igual número de representações da sociedade civil, da iniciativa privada, de organismos multilaterais e de representações de estados e municípios, somarmos esforços para criar uma nova economia, uma economia de impacto no nosso país. A gente vai fazer isso por meio de 5 grandes alavancas. A primeira, o aumento da oferta de capital. Como que a gente aloca mais recursos que vão promover investimentos e empreendimentos com impacto positivo no nosso país. Estou falando de fundos de impacto que serão lançados pelo BNDES, estou falando de editais, chamadas de financiamento, estou falando de linhas de crédito e linhas de financiamento que vão mobilizar recursos para empreendimentos que geram impacto positivo. A segunda vertente, o segundo eixo da N Impacto é o aumento do número de negócios. E aqui esse é um eixo que é liderado pelo SEBRAE, que é a nossa agência de capacitação, de empreendedorismo, de micro e pequenas empresas. São cursos de capacitação ensinando o que é impacto positivo, como empreender com propósito. São todas as ações com aceleradoras e incubadoras que vão ampliar a quantidade de negócios no Brasil. O terceiro o eixo de fortalecimento das organizações intermediárias. São as organizações que estão capilarizadas no território. Um país de dimensão continental como o Brasil não vai lograr sucesso nas suas políticas se não fizer parcerias com organizações que estão capilarizadas no território. E aqui são parcerias com aceleradoras, com incubadoras, com universidades. No nosso comitê da N Impacto, a gente fortaleceu muito a presença de universidades públicas, universidades privadas, instituições de ensino superior comunitárias, instituições de ensino superior municipais e estaduais. A gente só vai conseguir gerar o impacto de novos empreendedores se a gente entrar nos cursos de formação das universidades, sobretudo nos cursos de administração, formar novos empreendedores, inserir o tema de impacto na academia, novos programas de ensino, pesquisa e extensão que vão conseguir dar escala para o processo de formação dos profissionais do futuro. O quarto eixo da N Impacto é justamente o tema do nosso debate aqui, que se refere a melhores regras do jogo
para fomentar o empreendedorismo de impacto no Brasil. Então, aqui se refere às normas, leis, decretos, regulamentos, incentivos, regras que precisam mudar para termos um ambiente mais favorável ao surgimento dos negócios e dos investimentos de impacto. E, por fim, o quinto eixo da N Impacto é um eixo novo, é um eixo de articulação interfederativa com estados e municípios, que a gente está trabalhando para articular os governos subnacionais e somarmos esforços entre governo federal, governos estaduais e governos municipais em ações de fomento ao empreendedorismo de impacto. Hoje, dos 27 estados que existem no Brasil, 10 já possuem estratégias subnacionais de economia de impacto instaladas, inspiradas no modelo da N Impacto. A gente vai fazer um grande arranjo, uma grande articulação entre esses governos subnacionais e o governo federal para potencializar a economia de impacto no Brasil. E nesse processo, eu queria agora, de forma bem rápida, citar alguns temas que eu entendo que são fundamentais dentro da agenda regulatória da economia de impacto. O primeiro dele, a gente tem feito no âmbito do plano de transição ecológica do Ministério da Fazenda, que é a possibilidade de emissões de títulos verdes e títulos soberanos do governo federal. Nós vamos emitir papéis que vão servir para captar recursos de outros países e esses recursos vão ser utilizados para fomentar projetos sociais, projetos verdes, projetos de impacto no nosso país. A gente vai fazer isso muito em breve, está dentro do eixo de finanças sustentáveis no plano de transição ecológica. Um segundo aspecto que é fundamental é todo o debate de taxonomia verde, de como que a gente classifica os investimentos verdes no nosso país. Esse é um tema muito importante porque o mundo está passando por essa reflexão. A Europa já tem uma classificação verde. Eu acho que a gente não deve simplesmente importar os critérios europeus e trazê-los para o Brasil, porque existem aspectos que dizem respeito à soberania nacional. Por exemplo, a Europa taxa como vermelho os nossos biocombustíveis, para dar um exemplo, e eu entendo que os biocombustíveis como uma grande alternativa para a descarbonização. Ou um outro exemplo, a Europa coloca o gás natural como verde por questões geopolíticas. Mas tampouco não podemos virar as costas para o que o mundo está taxando como verde, porque senão não conseguiríamos ter sucesso na atração de novos investimentos. Mas portanto, é muito importante termos uma taxonomia clara que consiga comunicar com clareza quais são os investimentos verdes e fazer com que essa classificação consiga dar estímulos para os investimentos, para as linhas de crédito, para os estímulos para esses investimentos verdes. Uma coisa que é fundamental é que um país como o Brasil e os países da Latinoamérica não faz sentido não considerar os aspectos sociais nessa taxonomia verde. Que, portanto, a gente, ao falar em investimentos verdes, a gente tem que necessariamente olhar para os aspectos sociais que são colocados e que são os grandes desafios para o desenvolvimento da Latinoamérica. O terceiro ponto que eu acho fundamental de aspecto regulatório e que também está sendo endereçado é a questão da reforma tributária. O Brasil vai aprovar uma nova reforma tributária, a gente vai simplificar os nossos impostos, a gente vai deixar mais fácil fazer negócio no Brasil e nessa reforma tributária a gente vai dar tratamento diferenciado para aqueles empreendimentos que são verdes e que são estratégicos para o nosso país e a gente vai tratar de forma diferenciada aqueles investimentos que são deletérios para o país, seja na indústria de cigarros, seja na indústria de bebidas, seja na indústria de álcool, entre outras. E, por fim, eu gostaria de mencionar a necessidade de que as linhas de crédito, as linhas de financiamento, elas levem em consideração os impactos sociais, os impactos ambientais, para a gente conseguir
auxiliar na construção de uma economia de impacto mais forte no país e no mundo, né? Para finalizar, gente, eu tenho uma notícia que é bastante preocupante. Os dados do IPCC, do Painel Internacional de Mudança do Clima, indicam que tem 60% de chance da humanidade ultrapassar o limite de 1,5 graus de aquecimento em 2026, que estava previsto para acontecer até 2050, está sendo revisto e temos 60% de chances de alcançar essa marca já em 2026, ou seja, depois de amanhã. Isso traz contornos muito dramáticos para a humanidade em termos de perda de fertilidade do solo, em termos de novas pandemias, em termos de novas exclusões, em termos de migrações em massa. A gente precisa urgentemente de novas regras e de novos investimentos que modifiquem a forma como a gente se relaciona com o planeta. E eu acho que isso tem tudo a ver com o tema de hoje. É muito importante que a rede de advogados de Pelo Impacto consiga inspirar corações e mentes, trazer o senso de urgência que é necessário para a gente lidar com a questão climática e com todos os contornos sociais que dela derivam. Obrigado. Eu não estou ouvindo as palmas, mas estou vendo, estou entendendo que vocês estão aplaudindo aí. Obrigada, obrigada. Tá dando eco, né? Tá bem complicado. É aqui que libera. Obrigada, Lucas. Eu que agradeço. Foi ótimo, sempre ótimo te escutar. E agora essas conversas, a gente tem a esperança e parece que vai ficando cada vez mais grave, né? É sempre um equilíbrio muito difícil, assim. A gente tem alguns minutos, eu queria pedir para você, considerando que a gente tem aqui na sala, grupo de advogados, pessoas interessadas na pauta em geral, e pessoas que fazem articulações com governos, especialmente, e considerando que em 2017, 2016, 2015, quando a gente começou a conversar sobre isso e articulou aquela primeira em impacto, eu queria que você compartilhasse do lado de dentro do balcão, Lucas, né, do lado de dentro, como que a gente pode compartilhar com outras pessoas de outros países, como que você abre esse caminho? Como que essa discussão ganha relevância dentro do governo? A gente entende que o atual governo, bom, tem a ministra Marina como a maior referência, e a gente já tem, assim, mesmo assim é uma pauta que ainda precisa de articulação e tal. Como que nós, advogados, terceiro setor, organização civil, consegue dialogar e qual a melhor forma de trazer esse diálogo para o governo, para ele se sensibilizar e colocar em prática essas políticas? Queria, se você puder nos dar essa visão de dentro para fora. Kel, eu acho que não tem uma receita para isso. Eu vou responder a partir da nossa experiência aqui no Brasil. A gente conseguiu criar a N-Impacto num contexto muito difícil do nosso país. Um contexto que foi marcado por um golpe contra a presidenta democraticamente eleita, um governo, portanto, sem legitimidade que assumiu, e que depois essa escolha resultou na ascensão à presidência da República de um sujeito que representa a antítese de tudo que é considerado republicano, de tudo que é considerado democrático, e de tudo e completamente contrário a um sujeito negacionista de questões da ciência, tanto na área da saúde quanto na área ambiental. Ainda nesse contexto institucional completamente adverso,
a gente conseguiu criar a N Impacto. Eu acho que a gente conseguiu criar a N Impacto muito pela parceria que foi firmada entre servidores públicos de carreira, que não faziam parte do governo, mas fazendo parte do corpo do Estado Nacional, e que estabeleceu parcerias com institucionalidade, com importantes lideranças da sociedade civil, que conseguiram criar uma articulação muito virtuosa e muito competente para preparar novos arranjos, encontrar caminhos, encontrar soluções e utilizar os poucos recursos disponíveis para inspirar pessoas e organizar órgãos de governo em prol daquilo que precisava ser feito. E a gente fez isso sem receber o apoio dos governantes de plantão, que nunca deram a atenção devida à N Impacto, nunca deram a atenção devida às políticas e aos programas que estavam sendo gestados e pensados por servidores de carreira no limite das suas atribuições. E eu acho que agora, num contexto muito mais favorável em termos de governo que está ciente da iminência climática, que coloca no centro de governo importantes políticas públicas que articulam de forma transversal a questão ambiental e a questão social, e eu citei só três: o PAC, o Plano de Transição Ecológica e o Programa de Neoindustrialização. Eu acho que a gente encontra terreno muito mais fértil, muito mais favorável para a gente acelerar e avançar ainda mais com a agenda de impacto no nosso país. E a gente só vai fazer isso com institucionalidade e com parceria com a sociedade civil, com as organizações da sociedade, como a gente fez num contexto muito desfavorável, e a ideia é fortalecer e ampliar ainda mais essas parcerias e dar ainda mais protagonismo, que foi uma mudança que a gente teve agora nesse novo decreto da Impacto também. A gente tornou paritário o comitê, antes eram apenas 10 organizações da sociedade civil, a gente colocou igual número de organizações da sociedade civil e de órgãos de governo, e não são poucos órgãos de governo, são 25. Então, é um comitê bastante poderoso, é um comitê bastante representativo, é uma reunião de lideranças de muitos setores da nossa sociedade, que eu acho que vão ter todas as condições para a gente fortalecer a economia de impacto no Brasil. Muito obrigada. Vai, pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode. Parabéns. Eu penso que não é a mesma coisa que outros países da Latinoamérica fazem o que Brasil feito, porque o Brasil é muito grande e é muito importante por a região que tem e os recursos naturais que tem. Então, a primeira pergunta é: você tem alguma comunicação com a região, com outros governos? Paola, temos sim. A gente começou uma articulação... Um momento, a gente fecha aqui e abre lá. Pronto, agora sim. A gente tem uma articulação latino-americana que a gente começou a desenhar em 2019. Tínhamos diálogo com a Argentina, com o México, com a Colômbia, com Equador e Costa Rica, acho que são esses os países, e a gente começou a intercambiar, a trocar informações, boas práticas, experiências sobre o que poderia ser feito para fomentar a economia de impacto na nossa região, e situando a América Latina como um polo de atração de inversões, né, de investimentos de impacto.
né? Boa parte desses recursos vão hoje para a África, vão hoje para o Sudeste Asiático, e acho que a Latinoamérica tem toda a condição de se colocar como um centro de atração desses investimentos de impacto, né? E acho que a gente poderia atuar de forma muito mais organizada para se colocar nessa posição. De forma que eu acho que a gente tem que retomar os entendimentos e que a gente começou a manter em 2019 e que foram interrompidos para criar um grande bloco latino-americano de construção da economia de impacto. Mas só para ter noção do que a gente fez, em 2020, um grupo de 10 deputados, 10 deputados argentinos propuseram um projeto de lei inspirado na N-Impacto, criando uma estratégia de economia de impacto na Argentina, né? Foi uma proposição de 10 deputados. Então, acho que essas ações, elas precisam ser retomadas, elas precisam ser articuladas e precisam ser potencializadas. A participar. Agora, da Raquel, acho que tem que ligar ali no computador dela para funcionar. Não, é só baixar. Pronto. O painel do Latin Impacto, eu acho que nós podemos falar lá de o que acontece no ecossistema. Muito obrigada. Eu que agradeço. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Lucas? Sim? Pois não? Lucas, obrigada pelas explicações, obrigada por todas essas contribuições. A minha pergunta é assim, de cunho prático, né? Você falou sobre novas iniciativas. Levanta que ali você aparece ali, ó. Aí. Escuta, Lucas. Escuto bem. Na verdade, como é que a gente consegue influenciar, principalmente nós que somos advogados, como é que a gente consegue influenciar essa indústria que ainda tem práticas muito antigas para uma nova forma realmente de se fazer negócio, uma nova forma de se pensar o planeta? Como é que se faz isso na prática? Porque eu vejo que há muito, principalmente no Brasil, há muita reticência, né, em mudar essas práticas de produção e que são necessárias. Sem isso não vai. Minha pergunta Não é fácil mesmo mudar o status quo, não é fácil mudar o sistema que está consolidado. Mas é isso, ou a gente faz, a gente não tem alternativa, né? Esse sistema, ele beneficia muito poucas pessoas, e isso precisa ir para o conjunto da sociedade. A gente precisa disputar corações e mentes, a gente precisa ter mais espaços de diálogo, a gente precisa encontrar alternativas e modelos e usar a criatividade e criar negócios. Tudo bem, Dani? Bom te ver. Criar negócios que sejam capazes de produzir os bens e serviços que o planeta precisa, ao mesmo tempo que planta árvores, ao mesmo tempo que sequestra carbono, ao mesmo tempo que inclui as pessoas. A gente precisa de produzir bens e serviços. A nossa alternativa não é parar de consumir, parar de produzir, né? O que a gente precisa é mudar a forma como a gente faz essas coisas. A gente precisa ser capaz de produzir riqueza ao mesmo tempo que a gente produz um meio ambiente mais equilibrado, um meio ambiente mais saudável e incluindo pessoas no processo. Eu acho que é isso essa é a mensagem. A gente precisa mudar a forma como a gente se relaciona com a economia, como que a gente alterna a forma como a gente produz bens e serviços. E aí, os advogados são fundamentais, porque as regras do jogo importam, porque as regras definem como os atores se comportam, as regulações fazem diferença e a gente precisa encontrar os caminhos para mudar a forma como os atores atuam, né? Pode falar. Me parece também que é uma questão muito assim política e de fazer pressão, né, de se conectar, fazer pressão, etc. Então, muito
Me parece, tá? Muito mais que jurídica até, porque o jurídico é o que a gente embrulha, tá? Apresenta, mas é muito mais política de expressão do que mesmo essa questão jurídica, mas é só a minha opinião. Obrigada. É política, sem dúvida, e é econômica também. Obrigada. Lucas. Fechou? Muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente vai dar continuidade aqui. A gente tem uma tarde cheia de conversas, ideias e talvez algumas soluções para essas questões. O que os advogados podem pensar e propor para chegar nesse formato que a gente precisa e o tempo já passou com a urgência necessária. Obrigada pela sua participação, pelo seu trabalho. Se você quiser ficar conectado e assistir, é super bem-vindo. Se não, você vai poder encontrar a maioria dessas pessoas na quarta-feira aqui na Latin Impacto. Raquel, eu que agradeço a oportunidade, foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês, espero encontrá-los em breve aí na quarta-feira e sigo acompanhando aqui o máximo que eu conseguir, tá bom? Grande abraço, gente, até mais, tchau, tchau.
cuando me cuentan de este proyecto que ustedes iniciaron en nuestra conferencia del año pasado, yo dije, yo soy abogada en el cartón, y siempre les digo eso a ella. Supuestamente soy abogada, yo digo desmovilizada, pero esto me ha vuelto a enamorar del derecho. Y cuando tú decías, cuando todos los abogados seamos abogados de impacto, ahí es la razón de ser. Y yo creo que es muy importante que estemos acá hoy todos, no solo abogados, porque como lo decía Lucas y como siempre lo hemos hablado, en Latinoamérica tenemos unos contextos diversos y no solo ocurre acá en Brasil y no solo ocurre en Colombia o en Argentina, es en la región que tenemos una complejidad y unas paradojas muy grandes que aún así como actores del ecosistema de impacto hemos empujado y hemos hecho que estas cosas sucedan. Entonces creo que tenemos esa fortaleza de un camino recorrido con unas capacidades que juntan a muchos sectores, a muchos talentos en el ecosistema de impacto y que haya una conversación regional, ahora que preguntabas. Es totalmente relevante y necesaria que articule sus esfuerzos y todo el bagaje que tenemos todos en América Latina para hacer esta economía, este ecosistema de impacto realidad. Entonces, qué bueno saber que acá no estamos solo abogados, sino que estamos dando esas conversaciones, acercando a cómo cerrar esas brechas desde lo jurídico y desde lo legal, pero también a escuchar, yo digo, en esa polinización cruzada de actores, de temas, de recursos. Y cuando hablamos de recursos, sobre todo en Latimpacto, no hablamos solo de recursos financieros, sino de recursos humanos, de recursos intelectuales, y eso es lo que nos mueve en Latimpacto, poder maximizar el impacto, fortaleciendo el despliegue de capital, y repito, no solo capital financiero, sino que estas conversaciones y un espacio como este que ustedes han gestado y que al que nos invitaron a ser parte, que repito, estamos muy agradecidos que cuenten con nosotros, es donde realmente toma importancia y que empecemos a mover las palanquitas para que ese cambio sistémico que yo sé que todos soñamos y por eso estamos hoy un domingo acá hablando de impacto, para que eso que todos soñamos se haga realidad. Entonces, gracias Connie, gracias Pau, a Cande, a Cami, bueno, y a todos por pensarse y esforzarse, porque como decía Cami, ahora venimos reuniéndonos durante muchas semanas para que esto se dé. Entonces, espero que lo disfrutemos todos. Gracias. Ya vamos recuperando tiempo de la agenda. Yo voy a hablar un poco más rápido para que Gemma se pueda unir y nos pueda comentar ya de esta visión como más integral con el ecosistema. Nada más contarles un detallito. Nosotros, el equipo latinoamericano, lo que hace es como ground, como aterrizar esa agenda global acá en la región. La buena noticia es que ya estamos siendo líderes en un montón de las iniciativas más importantes que se están haciendo. Entonces, uno de los retos más importantes del ecosistema es que no se sabe cuál es el marco regulatorio en el que las cosas suceden y pagarle a los abogados es muy caro y además cuando me hablan no les entiendo tampoco y siempre sale algo más. Entonces, estamos por lanzar ya para el mes de septiembre un mapeo regulatorio que básicamente va a indicar cuál es la regulación que apoya en este instante lo que es la economía de impacto. Lo hemos ampliado un poquito más que solamente el tema de ESG. Nosotros vemos ESG como compliance, ¿verdad? Ambiental, social, gobernanza es el justo mínimo que todos deberíamos estar haciendo, o por lo menos reportando cuál es esta dimensión. Y después hay otro que ya es más intencional, que es el que habilita la inversión de impacto, del cual vamos a hablar un poquito después, o algunas otras iniciativas como la que nos comentaba Lucas. Entonces, en eso nos sentimos muy orgullosos. Después también vamos a escuchar de las compañeras de Trust Law, de Cande y de Cami, cómo no solamente estamos identificando el marco regulatorio, sino que ya estamos identificando los casos donde esto ha sido exitoso. ¿Okay? Entonces, no solo es esto es lo que hay, sino esto es lo que hay y ya se utilizó. ¿Okay? Entonces, eso es algo que nosotros como región latinoamericana estamos liderando, es algo que de hecho se va a salir de Latinoamérica para que se pueda articular, empezando después por África, después Asia y dándole la vuelta al mundo. Y nada más recalcar un último detallito y es que el tema del ecosistema, yo sé que todo el mundo, es como la palabra, ¿verdad?, de moda, ¿verdad? El sistema, el impacto, el ecosistema, el impacto. Pero es que es real, ¿no? O sea, la economía de impacto, todo esto no es algo nuevo, ahora es que es algo que está aquí a la vuelta de la esquina.
Y en realidad, si empezamos a ver el tema de inversiones conscientes o algún tipo de legislación consciente, viene desde los cuaqueros, ¿verdad? Y esos grandes bancos como Barclays y Lloyds en UK. De hecho, si uno lee como su página, ¿verdad?, acerca de nosotros, habla de cómo ellos no querían traficar con esclavos, no querían prestar dinero para eso porque les parecía poco ético. Y a algunos otros bancos no les parecía ético el tema de financiar grandes potencias colonialistas por lo que estaban haciendo. Pero nosotros ahora, pues, tomando un poquito lo que ya ha mencionado Connie y Juanita, estamos como en un punto de inflexión bárbaro, ¿verdad? O sea, estamos en un punto en el cual ya todos los indicadores que nos pueden poner el semáforo en rojo ya se cansó, ¿verdad? Así como pi, pi, ¿verdad? Y no termina de hacerlo. Y es este ecosistema en el cual nosotros como Gay Latinoamérica queremos aportar. Pues para darle la palabra a Gemma, les digo una frase que a mí pues, siempre me gusta mencionar, y es que we know that legal is not sexy, ¿verdad? Sabemos que legal no siempre es sexy. But you cannot be sexy without legal. Okay. Gemma, solo te pedimos un favor, te sentás acá para poder grabarte bien. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar aquí. Muchas gracias a Gail y a Connie por la invitación. Tengo que reconocer que cuando me escribió Gail, cuando me escribió Connie diciéndome que quería que hablara en este evento de Gail sobre inversión, tendencias y lo que estaba pasando en el mundo en inversión sostenible y en inversión de impacto, esa primera frase ya me sorprendió, ¿no? El primer gran tema, creo que todos somos conscientes de que hay un poco de confusión en el mercado, ¿no? Entre lo que es ESG, sostenibilidad, impacto, etc. Y eso tiene algunas consecuencias que iré un poco describiendo a lo largo de los 15 o 20 minutos en los que voy a estar hablando de dónde veo yo un poco el mercado y lo que está pasando. Digamos que tradicionalmente la inversión de impacto ha estado fuera de la sostenible, aunque existen algunos sitios, como en Europa, por ejemplo, en el que ya se habla de la inversión, digamos, de impacto dentro de la inversión sostenible, ¿no? Y luego podemos diferenciar el por impacto, con impacto y todas estas formas de hablar, ¿no? Pero ese es el primer gran tema, con lo cual voy a ir hablando de las dos cosas y cuando hay algunas diferencias entre sostenibilidad e impacto, pues lo iré diciendo, ¿no? Creo que a nadie le surge la duda de que tanto la inversión sostenible como el impacto está en boga, despierta muchísimo más interés y tenemos cifras que muestran que el mercado se está moviendo. Pero también es verdad que nunca antes esta agenda ha estado tan politizada como ahora, ¿no? Creo que es muy importante mencionar especialmente la cruzada, entre comillas, que hay contra el tema de ESG en Estados Unidos, en el cual, dependiendo si eres de un partido o de otro, pues es un tema del que no se puede hablar, o tenemos grandes gestores de activos, ¿no? Como un BlackRock, como sabéis, maneja 10 trillones de dólares, en los cuales, bueno, pues estos temas han ido disminuyendo en su agenda de las famosas cartas anuales a ir un poco vetando, entre comillas, el término ESG. Las últimas intervenciones que ha tenido Larry Fink ya ha dicho que él no habla de ESG, ¿no? Entonces, digo porque tiene algunas connotaciones. Y eso lo uniría también a la cruzada contra el greenwashing. Esa sí que viene un poquito más de Europa, pero sobre todo afectado a día de hoy a los bancos y algunos asset managers de grandes bancos, en los cuales hoy en día cada vez va a jugar un papel más importante. Algo de lo que hablaba recientemente sobre la taxonomía y qué es verde y qué no es verde. Y ya en Europa tenemos diferentes tipos de verdes, más oscuros, que cuesta, y artículos y tal. Pues esto es para los abogados pero te quiero decir que existen distintos tipos de verdes, ¿no? Con lo cual, sí que quería empezar hablando un poco de esto, ¿no? De que el concepto no queda tan claro, de que está muy politizado, y de que a día de hoy el gran impulso viene de Europa. Viene de Europa
claramente con taxonomías y claramente con su Green Deal, etcétera. Con lo cual, pero eso no quita que haya zonas del mundo en las cuales se están moviendo muchas cosas. Latinoamérica, voy a hablar también ahora en detalle, siendo el líder en algunas de ellas, por lo cual todos muy, muy orgullosos. En esa cruzada contra el greenwashing va a ser, desde mi punto de vista, muy importante todo lo que tiene que ver con medición. Lo que pasa que la medición, especialmente cuando hablamos de impacto, todos sabemos que cuesta no solamente mucho dinero, sino también mucho tiempo. Tiene que ver mucho con la recolección de data y tiene que ver con la gran diferencia entre outputs, outcomes e impact. Eso a día de hoy falta bastante para que lo podamos hacer mainstream, para que verdaderamente pueda ser algo que podamos medir constantemente. Para mí ahí va a jugar un papel muy importante la tecnología y ya estamos viendo algunas empresas como Clarity, por ejemplo, utilizando inteligencia artificial para poder verdaderamente llevar una industria como la inversión de impacto a escala. Va a ser muy importante utilizar toda esa nueva tecnología para hacerlo más rápido, sobre todo también más barato y para que no hagamos solo trials de algunas operaciones, sino que se pueda hacer de todas y mostrar impacto, ¿no? Todo lo que no se puede medir no se puede gestionar y a día de hoy con toda esta cruzada por un lado y con esta necesidad también de conseguir fondos y en cierta forma con cierta competencia entre unos proyectos y otros y unas agendas u otras, pues medir va a ser importante. Con lo cual el uso de la tecnología muy, muy relevante. Entrando ya más en LATAM, me gustaría dividir un poco estos minutos en tres grandes temas, ¿no? Uno la agenda, otro la oferta y otro la demanda, ¿no? Empezando por la agenda, creo que nos queda a todos claros que ya las agendas no son ni tan verdes en sí, ni tan sociales en sí, ¿no? Las verdes claramente estamos viendo un impulso de la biodiversidad, ni qué decir tiene el papel que juega este papel, pero otros, con lo cual la biodiversidad muy, muy importante y la agenda azul, la agenda de los océanos también ganando momento. Si bien en Europa lo están viendo por colores, vemos en América Latina algunas subagendas, ¿no? La de biodiversidad, la verde y sin duda alguna también la forestal. La agenda social, el gran impulso vino por el género, ya tiene mucho más que ver con la diversidad y con la inclusión. Pero lo interesante de estas dos agendas, de la agenda verde y de la agenda social, es que están cada vez más interconectadas, desde mi punto de vista, con dos grandes temáticas. Una, la agenda de género y la agenda medioambiental. De hecho, tenemos prácticamente todos los donantes del mundo queriendo jugar un papel en cambio climático, pero a la vez queriendo tener impacto en la agenda de género. Lo que nos está volviendo a los que trabajamos en el mundo multilateral especialmente un poco locos, porque todo el mundo busca ese tipo de proyectos y no hay tantos. No que, obviamente, las mujeres muy afectadas por el cambio climático, pero hay que tener proyectos. Hay que buscar proyectos y tienen que ser proyectos que verdaderamente sean factibles, ¿no? Y el otro tiene que ver, obviamente, pues con la transición justa, ¿no? El otro tema es, o sea, uno, como he dicho, verde y género, y el otro es la transición justa y no dejar a nadie fuera. Con lo cual, eso en cuanto al tema de agendas. Pasando al tema de oferta, creo que es muy, muy importante hablar de los distintos productos que a día de hoy existen y están evolucionando. Todo lo que tiene que ver con ESG, con inversión sostenible, ha estado principalmente enfocado tradicionalmente en la deuda pública, en los bonos y en las acciones, en los equities. En cambio, la inversión más de impacto ha estado muy enfocada en el equity, en la inversión en capital. Eso está cambiando a día de hoy. Está cambiando a día de hoy por varias razones. Primero, porque ha habido un boom en los últimos años de venture capital, como sabemos en América Latina, que ha caído en picado, con lo cual a los que nos dedicamos al impacto no nos interesa que todos los inversores vean solamente las oportunidades en el equity, ¿no? Tanto en venture como en private equity, pero especialmente en venture. Eso por un lado. Y por otro lado, porque existen necesidades en todo el compendio, o sea, y no podemos solamente estar ahí, ¿no? De hecho, nosotros vemos cada vez más oportunidades
en deuda, en préstamos, y ha habido un gran boom, del cual también voy a hablar un poquito más adelante, un boom en deuda pública, en todo lo que tiene que ver con bonos, ¿no? Pero para mí lo que es interesante es ver, dependiendo de dónde está la empresa o el proyecto y sus necesidades, tiene que haber productos que puedan cubrir esas necesidades. Me preocupa un poco cuando solamente se ven 2 o 3 productos, como ha sido prácticamente hasta ahora, con lo cual estamos viendo cada vez más productos. Voy a hablar un poco de todo el compendio rápidamente, sin entrar en muchos detalles. En deuda privada, que son préstamos, como sabéis, bueno, micropréstamos y préstamos han crecido. Obviamente, micropréstamos América Latina ha sido pionero y líder, lo sigue siendo, con un gran enfoque en género. Pero los bancos están viendo recientemente, en los últimos años, una oportunidad tanto en la agenda social, con ya bastantes bancos viendo la oportunidad en el mercado de la mujer, pero también en todo lo que tiene que ver con seniors, migrantes, etcétera, pero sobre todo en la agenda verde, con líneas verdes que lo llevan tanto al mundo retail como al mundo más corporativo, ¿no? Tú ya tienes bancos que te financian hipotecas verdes, que te financian la compra de coches eléctricos, pero luego sobre todo se están enfocando en el mundo de la pyme y de la empresa corporativa, financiando pues todo lo que es la transición. El gran boom en América Latina, y acabamos de sacar nosotros en el grupo BID un reporte con Climate Bond Initiative sobre dónde estamos en América Latina en todo lo que tiene que ver con bonos temáticos. Y a día de hoy podemos decir con mucho orgullo que básicamente en América Latina hemos emitido 154.000 millones de dólares, ¿no? De esos verdes, sociales y sostenibles son 126.000 millones, y lo que es bonos de transición y los Sustainability Linked Bond casi 30.000 millones de dólares. Ha habido un boom en América Latina. Obviamente, como sabemos, la guerra de Ucrania, la inflación, etcétera, ha hecho que el último año las emisiones de bonos hayan caído, pero la diferencia entre el resto del mundo y América Latina, y algo que me tiene entusiasmado, es que a nivel global el 5% de todas las emisiones son temáticas. En América Latina es el 20%, con lo cual tenemos un gran avance y sobre todo un gran interés por este tipo de bonos. ¿Qué está ocurriendo en el mercado de los bonos? Bueno, el liderazgo claramente lo ha tomado los países. Empezó primero por los países. A día de hoy Chile, líder indiscutible, no solamente por volumen, sino porque en realidad han sido pioneros. Hicieron el primer bono verde de un país latinoamericano, emitieron fuera. Luego le siguió Colombia, que fue el segundo, pero fue el primero que emitió en su propio país y que consiguió el famoso Greenium, que imagino que conocéis, que es básicamente tener un precio por ser verde menor que el precio average, que tiene que ver básicamente con una mayor demanda. Luego vino, o siguiendo con Chile, perdón, ha sido también pionero en hacer el primer Sustainability Linked Bond de la región y el primer bono social en el cual un componente está unido a una agenda de género. Ha sido el primer país en el cual van a pagar menos cupón si consiguen que el 30% de los consejos de administración de Chile tengan mujeres con un periodo entre el 2025 y el 2030. No voy a meterme en la polémica de si es pronto o tarde, pero por lo menos hay un compromiso institucional y atan el pago de un cupón a conseguirlo, con lo cual por lo menos en ese sentido es interesante. Después de Chile, el segundo Sustainability Bond lo hizo Uruguay, también un país pequeño pero con una gran agenda sostenible. Y luego ha habido cosas interesantes como un Guatemala emitiendo un bono atado a los ODS o un Ecuador emitiendo el primer bono social de vivienda del mundo, ¿no? Con lo cual están pasando cosas en el lado de los emisores soberanos que, como digo, no solamente tomaron el liderazgo, sino que a día de hoy representan un volumen importante. En cualquier caso, creo que también es muy importante que veamos cómo ha evolucionado esa agenda. Tradicionalmente los bonos más grandes eran los bonos verdes. A día de hoy eso está cambiando. A día de hoy en América Latina el mayor porcentaje de bonos
lo tenemos en los bonos sostenibles, que como sabéis financian proyectos verdes y sociales. La agenda que es un 51%. La agenda verde representa un 13% y la social un 12%. Eso también es muy interesante. La agenda social ganando momento. Viene un poco motivado por la pandemia, pero se está manteniendo. Dentro de la agenda social, América Latina es el líder del mundo en la emisión de bonos de género. Creo que es algo que tenemos que estar todos también bastante orgullosos. Y además nos hemos enfocado dentro de la inversión con lentes de género, nos hemos enfocado en la primera lente que, como sabéis, es la que impulsa el financiamiento de las empresas lideradas por mujeres, ¿no? Y ahí están pasando, pues creo que cosas muy, muy interesantes que han venido de algunos bancos públicos, otros bancos privados. Quiero simplemente detenerme a hablar de las dos últimas emisiones que ha habido en la región. Una emitida por ProMujer en Argentina, que creo que es muy interesante porque ha contado con el apoyo de muchos bancos locales, pero sobre todo porque permite a inversores retail invertir por primera vez en un bono de género en América Latina, ¿no? BitInvest ha hecho bastantes, 7 en concreto, pero básicamente los inversores han sido bancos e inversores institucionales. Con lo cual, alabo y aplaudo el liderazgo de ProMujer en verdaderamente tomar el liderazgo para crear un producto que permita invertir al inversionista retail. Y el último ha sido el emitido en Ecuador por una cooperativa, por la cooperativa bancaria, que al final lo que está haciendo básicamente es emitir no solo un bono de género, sino un bono de diversidad e inclusión, con lo cual ha sido bastante pionero. Tuve la oportunidad de ir a Ecuador como hace 2 semanas para esa emisión, y Jardín Ushuaio, que es el emisor, la realidad que ha sido un líder y está metiendo, digamos, como beneficiarios no solo a mujeres, sino también a minorías étnicas y también a migrantes y algunas otras cosas. Y sobre todo está dando su compromiso en llegar a esas poblaciones también con una bajada o subida, que esto también es interesante, una bajada o subida de tasa. Con lo cual, muchas cosas pasando en el mundo de la deuda, como digo, la deuda privada, la deuda pública. Sigo más adelante, un poco voy, digamos, a lo más público. Los siguientes son los equities, las acciones, los índices y los ETFs. Las acciones son, bueno, básicamente, como sabéis, existen agencias de rating de sostenibilidad que miran qué tan sostenibles son las empresas. Hay algún cuestionamiento, desde aquel escándalo que hubo con BP en el Golfo de México, que en BP estaban todos los índices y estaban los mejores best in class como empresa en sus prácticas sostenibles, pero luego tenía proyectos que no lo eran tanto, ¿no? Con lo cual hay cierto cuestionamiento. Pero América Latina también, no es que haya sido pionero, pero por lo menos tiene 5 o 6 índices que verdaderamente te permiten invertir sosteniblemente. Recientemente, hace menos de un mes, la Bolsa de Brasil ha emitido el primer índice de género de la región. Lo intentó hacer antes Viva en México con un índice de Bloomberg que nosotros le apoyamos. Le ha costado más, pero Brasil, obviamente la mayor bolsa de la región, ha tenido, y con mucha experiencia. No olvidemos que Brasil, la Bolsa de Brasil fue pionera, de hecho fue fundadora de la iniciativa de las bolsas sostenibles del mundo, ¿no? De la global. Y Brasil, obviamente un gran pionero en inversión sostenible, pues bueno, ha logrado hacer ese primer índice. También hemos visto la creación de ETFs, y ahí el pionero y el único que tiene a día de hoy básicamente tracción es México. Empezó BlackRock con un ETF y le siguió BBVA Bancomer. Luego Safra en Brasil también les ha seguido, pero existen no tantos productos en este lado. Y lo siguiente, que creo que a día de hoy es donde más oportunidades se han visto en América Latina, tiene que ver con los fondos, con fondos de inversión de impacto, donde verdaderamente están invirtiendo los inversores institucionales, algún family office, pero sobre todo muchos bancos de desarrollo y bancos privados.
Pero para mí falta democratizar, como llamo yo entre comillas, la inversión sostenible y de impacto. Es difícil a día de hoy una persona individual tener acceso a ese tipo de productos. Y probablemente lo que vaya a invertir yo o alguna de ustedes es poco, pero la suma de muchos como nosotros jugaría un papel en impulsar esta inversión, ¿no? Con lo cual, eso es un poco mi obsesión de los últimos años trabajando en el mundo multilateral. Hemos visto algunos ejemplos interesantes recientemente, como el uso de crowdfunding con Micround, por ejemplo, o el ejemplo que ya mencioné de Promujer, emitiendo un bono que verdaderamente da opción al inversionista retail. Con lo cual, terminando con esta segunda sección, la primera de las agendas, la segunda la oferta y los productos, creo que ha habido un gran avance, pero nos queda todavía. Y luego la demanda. ¿Quién está conformando la demanda, ¿no? Bueno, pues si miramos sobre todo la inversión sostenible, ha habido un gran impulso del inversor institucional. De hecho, los principios de inversión responsable han tenido un gran auge en los últimos años. A día de hoy y desde la pandemia ha sido la región del mundo que más ha crecido. Tienes más de 200 firmantes. Y luego la inversión más, digamos, de impacto, pues como digo, viene muy propiciada pues, sobre todo por fundaciones, por algún fondo, y poco a poco se van metiendo los family offices. Nosotros acabamos de hacer un análisis y un estudio con The Impact, que no sé si lo conocéis, pero es una asociación conformada por family offices y por familias en general de alto patrimonio. Hemos hecho el primer estudio y la realidad que, bueno, sí que hay cada vez más interés, pero básicamente nos han contado dos o tres cosas que me han parecido muy. Necesitan formación, sobre todo sus gestores del Family Office, y luego necesitan más productos, que yo estoy totalmente de acuerdo. No solamente quieren invertir en equity, que es lo más famoso, digamos, inversión en capital, sino otros productos les ayudarían. Y algo también que me ha parecido muy interesante es que dicen que sienten cierta presión por la generación más joven, por sus hijos, por invertir más sosteniblemente con impacto, con lo cual también es interesante, ¿no? Porque creo que eso es algo que todo el mundo habla, pero cuando te lo dicen las encuestas de las propias familias, pues es interesante saberlo, porque a nivel mundial hay data, en América Latina todavía no, que el gran impulsor de este tipo de finanzas viene por los millennials y también por las mujeres. Las mujeres tienen mucho más interés que los hombres. Pero a día de hoy en América Latina no tenemos tanta data de esto, ¿no? Para mí, como digo, por un lado democratizar y por otro lado también los grandes inversores institucionales, los fondos de pensión, las compañías de seguros todavía no han entendido bien este mundo. Invierten en algún fondo, hacen alguna cosa, pero no están entendiendo bien esta oportunidad que trae las finanzas sostenibles y de impacto. Y para mí el futuro, como digo, va a venir por un lado el retail, pero tenemos que traer a esas grandes cantidades de capital, porque si no se va a quedar en algo todavía relativamente pequeño. Y aquí, bueno, veo algunos que tenéis fondos o que estáis muy metidos en esto, todos sabéis lo que cuesta levantar capital cuando haces un fondo. No es algo tan fácil ni tan rápido, ¿no? Con lo cual, si queremos llevar todo esto a escala, necesitamos que se metan, ¿no? Y ya para terminar, simplemente me gustaría hablar un poco de la importancia de la coordinación. Creo que, bueno, vosotros, ¿no? Gail, la del impacto y otra serie de organizaciones sois parte del ecosistema y estáis jugando un papel importante, y creo que va a ser cada vez más relevante. También el papel del sector público. Creo que en la anterior ponencia lo han dicho de una forma muy clara. Se necesita taxonomía, se necesita regulación, reglas, etcétera, para impulsar todos juntos la inversión sostenible y de impacto. Así que eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Feliz de tenerla acá, creo que nos ha hecho un panorama excelente y nos cuenta lo último, ¿no? La verdad es que Gemma está con el rol que tú tienes, el conocimiento de todo, así que muchas gracias. Vamos a abrir a dos preguntas porque parece que vale la pena. Aline.
Gracias. Me gustaría de oír un poco más sobre Blended Finance y el papel de la filantropía en estas inversiones. Y para compartir una cosa, acá en Brasil tenemos algunas resistencias, por ejemplo, para filantropía que tiene interés en equity, por ejemplo, en negocios de impacto. Entonces, para nosotros conocer cómo mira todo el ecosistema de filantropía y Blended Finance sería muy bueno. Fenomenal. Bueno, gracias. Yo estoy un poco en contra de la gente que piensa que el capital catalítico del Blended Finance no juega un papel relevante. Juega un papel relevante desde el lado de la innovación. Necesitamos tomar más riesgo. Los retos a los que nos enfrentamos claramente necesitan un mindset distinto e innovación social y verde para verdaderamente ver alternativas a toda la transformación que necesitamos. Cuando estamos hablando de innovación, hablamos de riesgo. ¿Quién toma ese riesgo? Capital catalítico y Blended Finance. Nosotros en Bicimes hemos tenido la suerte de los últimos años ser la entidad que más recursos de Blended Finance ha manejado de todas las Américas, incluido Estados Unidos, no solo América Latina. Llegamos a manejar $1 billón en Blended Finance. ¿Tú sabes la cantidad de cosas que hemos hecho? Que no hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido Blended Finance. Mira, algo tan sencillo como en la transformación verde, llamada de varias formas, incluido descarbonización, que vamos a necesitar nuevas tecnologías de almacenamiento. Hidrógeno verde, es la palabra de moda. Todo el mundo habla de hidrógeno verde. Hidrógeno verde no es viable a día de hoy. Ni la tecnología está probada y sobre todo hay un riesgo de demanda que no te cuento. Necesitas Blended Finance. Pero no sé, veo por aquí a algunos amigos y colegas que se dedican a cosas parecidas a nosotros, ¿no? Quieres llegar a la inclusión financiera, no solo de mujeres, sino a lo mejor de afrodescendientes, minorías, etcétera, o el nordeste de Brasil, por ejemplo, o de las zonas, digamos, o del sureste de México, es decir, de zonas más vulnerables. Tienes que tomar riesgo. Un inversor más tradicional o un inversor, no diría tradicional, pero un inversor con un apetito de riesgo normal no lo toma. Te dicen, tú pruébalo, prueba el algoritmo, muéstrame y luego ya me meto yo. Entonces, para eso necesitamos capital catalítico y Blended Finance. Yo para mí en Blended Finance, nosotros nos ha servido mucho, y no digo que yo esté en posesión de la verdad, yo te digo nuestra experiencia. En Bicimes, yo casi 8 años como directora general. En probar nuevas tecnologías, en dar más plazo y en otorgar incentivos. Súper interesante los incentivos. Hay, como sabéis, mucho interés en hacer operaciones basadas en resultados, desde las famosas cárceles de Inglaterra hasta las últimas que hemos visto en América Latina, en Argentina, en Colombia, en México. Eso está muy bien, pero vienen atadas a políticas públicas. A día de hoy no voy a entrar tampoco en detalles, pero hay miedo a trabajar con algunos gobiernos y sobre todo a depender de una política pública. Pero en contra de esto hay un boom de los Sustainability Linked Loans y los Sustainability Linked Bonds, en los cuales la tasa sube o baja, tanto la tasa de interés como el cupón, da igual la tasa del bono, si consigues o no los objetivos. Ese diferencial te lo puede dar Blended Finance. También te lo puede dar la propia institución, pero es dinero que deja de ganar. Y hay todavía instituciones que no están dispuestas a hacerlo. Además, si tienes interés o está en Google, que es donde yo te puedo escribir, te puedo mandar la data, o sea, a día de hoy, el porcentaje que te dan de incentivos, cuando no tienes Blended Finance, cuando no tienes un donante detrás, son 10-15 basis points. Empieza a ser relativamente poco todo el esfuerzo que hay que hacer. Y sobre todo el riesgo reputacional de no conseguir el objetivo, ¿no? Con lo cual, Blended Finance está jugando un papel muy importante también en dar incentivos que básicamente es animar al emisor del bono o al inversionista incluso a ir further, o sea, a ir verdaderamente mucho más, a tener más ambición, digamos, en cuanto al impacto, ¿no? Con lo cual, para mí, Blended Finance, como te digo, más riesgo, especialmente en nuevas tecnologías y en nuevos modelos de negocio, muy atado también a la economía social. 2, plazo, y 3, incentivos. Es importante tener incentivos. Yo creo alinear, no solo tener, alinear incentivos. Desde él aprovecho y paso el chivo.
estamos trabajando en un proyecto de Blended Finance, de una investigación a nivel global. Así que la idea, si hay alguien de Latinoamérica que quiera sumarse, bienvenido. Pero estamos apoyando todo lo que tiene que ver con Blended Finance. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido, porque está muy interesante y me llamó mucho la atención que justo la semana pasada, en un foro donde no están los mismos actores que estamos hablando de inversión de impacto, sino estaban algunos nuevos como fondos de inversión, contaron un caso, obviamente muy particular, no es la tendencia, que ellos habían propuesto 2 proyectos en una ronda de inversiones igualitos, pero el que tenía nombre de impacto había recibido muchísimo menos capital que el que no tenía impacto. Tal vez con los actores que es lo contrario de lo que nosotros que trabajamos en esto pensamos. Yo dije lo mismo, qué raro, pero ellos dijeron que sí y que lo estaban pensando mucho también en cómo vendían proyectos que ellos consideraban de impacto, desde era una empresa de energía y el fondo. Pero cuando tú estabas hablando de que los family offices a veces tienen miedo cuando es de equity, podría ser por eso, como tal vez eso está generando como más barreras en el mercado, sobre todo a los inversionistas retail, o cómo estás viendo tú ya a los inversionistas retail. Bueno, gracias. Son como 2 cosas distintas, ¿no? Los inversionistas, lo primero que buscan es una rentabilidad financiera, que a nadie le quede ninguna duda. Cuando no les importa tener menos rentabilidad financiera por impacto, pues entonces son para ciertos tipos de actores y con ciertos tipos de capital, más filantrópico, catalítico, etc. Nosotros hablamos con muchísimos inversionistas y la realidad es que para muchos es un nice to have todavía. ¿Vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, para la operación que hacemos la traqueamos con los ODS. ¿Vale? ¿A qué ODS impacta? Y no solo nosotros, o sea, en el mercado multilateral. Cuando hablo de nosotros, yo hablo mucho en el mundo más multilateral. Contra los ODS, ¿no? El otro día estaba hablando con un gran inversionista, no voy a decir quién, porque era una conversación privada, con un CEO de un banco muy grande en América Latina y muy grande en Brasil. A lo mejor saber quién es. Y me decía, ay, me encanta que esto de los ODS lo ponemos en nuestra memoria. Pero no, o sea, como que te quiero decir que no les mueve el tapete. ¿Ellos por qué invierten? Por rentabilidad, riesgo y por relación. Si verdaderamente el sponsor de una operación es un cliente suyo, etcétera, etcétera, pues fenomenal. Y luego, si encima es social, verde, tal, pues mejor todavía. Pero así funcionamos a día de hoy todavía, ¿no? Con lo cual, esto de que hayan elegido entre más impacto o menos, la realidad no, primera vez que oigo algo así tan claro y que se pueda medir tan fácil, pero lo que está claro es que hay percepciones de cierta gente que tienes menos rentabilidad financiera por impacto. Y la realidad es que no siempre es así. De hecho, si queremos que esto sea sostenible y sobre todo sea escalable, vamos a necesitar que la rentabilidad financiera sea adecuada al uso de capital, al riesgo, etcétera, y que además consigamos los outcomes o el impacto, mejor dicho, social y medioambiental. Eso por un lado. Sí, que es colectivamente mostrarlo porque es como lo verde que los consumidores prefieren cuando piensan en efectividad, no comprar lo mismo que sea, pero con el sello que es algo verde, porque sienten que va a ser menos efectivo, que va a ser menos poderoso, que es así, hay papers, pero a mí me causó mucha curiosidad porque pues todos hablamos con nosotros mismos todo el tiempo. Entonces, en la inversión y en el consumo también, porque en el consumo tienes como 2 grandes tendencias. Una, en el cual te dice la gente, no, si es verde, o lo ha hecho una mujer o una minoría, y todos estos sellos, fair trade y de todos miles que hay, muy bien, pero si no me cuesta más. Si me cuesta más, no. Ese es el primer tema. Y luego está el que tú dices, ¿no? Que también hay gente que dice, ay. De todos estos, ahora cuando vas a comprar algún producto, por ejemplo, de limpieza en tu casa, o detergentes y tal, te empiezas, uy, esto será tal, esto verdaderamente tendrá efecto. ¿Sabes? Porque es un tema, es como lo de todo el tema de las carnes ahora, de esta cruzada que hay en el mundo contra la carne, contra tal.
mucha gente que cree y otra gente que no cree. Entonces hay los dos lados, ¿no? El que dice yo sí compro, sostenible, digamos, por el mismo precio, y luego dos, ¿será igual de efectivo? O sea, todo esto hay mucho de eso también, ¿no? Pero siguiendo con tu otro comentario que me hacías antes de los family offices, ellos no lo, en la encuesta, que os animo a, está en la página de Impact y también en social media también la tenemos puesta nosotros, bueno, pues ahí ellos no hablan de rentabilidad en sí cuando he hecho ese comentario. Ellos lo que dicen es que no solamente quieren estar atados a una inversión de capital, porque una inversión de capital, primero, tiene más riesgo, segundo, está sin poder mover el dinero entre 5 y 10 años. Es decir, tenemos que tener alternativas, porque a lo mejor también hay gente que quiere tener parte de su dinero, seas una familia de altos recursos o no. ¿Vale? Yo misma, clase media, a 1, 2, a 3 años. No quiero tener atado mi capital tanto tiempo. Entonces, al final, hay que dar diferentes alternativas de inversión a diferentes personas en diferentes momentos. Entonces, el equity es fundamental. Cuidado, yo no digo que no, pero tiene más riesgo y estás atado a una oportunidad mucho más tiempo. Entonces, está muy bien esto, pero tenemos que tener... ¿Por qué los bonos tienen mucho, digamos? Por varias razones, pero uno es porque normalmente los plazos son más cortos, pero sobre todo hay liquidez y te puedes salir. Es así. O sea, eso es así. Entonces tienes que tener, yo, como os he dicho, ¿no? Desde deuda privada, deuda pública, equities, digamos, más acciones y mercados de valores, y luego ya fondos de inversión. Y luego fondos de inversión tienes de deuda y de equity, dependiendo. Pero claro, los fondos también estás atado durante un tiempo, ¿no? Pero para mí hay que desarrollar, y es un poco mi obsesión, que trabajan conmigo lo saben, hay que desarrollar diferentes asset classes atadas al impacto. No puedes tener solo uno o dos, porque entonces te limitas mucho y nunca vamos a llevar esto a escala. No, gracias a ti. Gracias. Encantada. Claro, La pueden cruzar y días. seguir hablando. Feliz ya no te teníamos nosotros. Nada más para comentarles, ahorita vamos a hacer un break y igual al final digamos, de todo el evento teníamos una sesión de brainstorming que vamos a dejar de lado, entonces igual vamos a terminar a las 5 de la tarde para los que están preocupados y van a llegar al bus para llegar a la cena, entonces igual terminamos a tiempo y tenemos un break de unos 10 minutitos. No, Sí, rápido. del bolsillo. Gracias. Sí. Sí. ¿Pero me has invitado? No tengo fecha. Ay, no, voy a dejar para el que viene ya, porque es que noviembre ya vamos a morir. Noviembre, diciembre. O sea, Quería estar en México. yo me vi en el juego ese que necesito.